El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y no compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Hola, ¿qué tal? Soy James Marulanda Quintero, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, además pedagogo de la Universidad del Quindío. Trabajo en una de las instituciones educativas aquí en el departamento de Caldas, en la ciudad de Manizales. Y hoy en sala de prensa pues hemos querido traer a un personaje de mucha trayectoria, de vasta experiencia educativa, como que es también licenciado en Administración Educativa. Además ha escrito artículos en la revista Plumilla de la Universidad de Manizales, es docente de la Universidad Católica de Manizales y con él pues vamos a tratar temas importantes que tienen que ver con el aspecto educativo, además temas que tienen que ver con la calidad en la educación. Se trata del doctor Jorge Rivera Franco, a quien le estamos dando la bienvenida, a quien le estamos saludando aquí en sala de prensa. Buenas tardes, pues muy complacido de esta invitación para hablar de un tema tan importante como es la educación, uno de nuestros ejes de desarrollo en el país y involucrado en todo lo que son los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental, municipal. Bueno, doctor Rivera, y vamos a empezar entonces a tratar temas tendientes a lo que es la calidad en la educación. ¿Qué se ha hecho desde el plano de la gerencia en lo que respecta a la calidad educativa actualmente cuando se habla de crisis educativa? Bueno, pues en primer lugar hay que hacer una anotación y es lo positivo de que actualmente los líderes educativos, tanto en la parte gubernamental como en las instituciones educativas, se estén formando, que estén asistiendo a programas de gerencia y allí estén adquiriendo todos sus fundamentos epistemológicos, conceptuales, metodológicos que permiten alimentar su quehacer. Anteriormente los líderes educativos, específicamente los rectores, lo hacían de manera muy empírica y eso pues era una limitante para poder orientar pertinentemente su labor y sus instituciones. Me parece que ese es un primer punto muy positivo, el de estar formándose. En segundo lugar, pienso yo que para que la gerencia educativa realmente tenga impacto en la calidad educativa y responda a los intereses y necesidades de las comunidades, se requiere hacer una gerencia humana y social. Y en ese sentido, pues los rectores y los líderes de las secretarías de educación y en general todos los directivos docentes deben no hacer una gerencia de escritorio, sino una gerencia ya en el campo, metiéndose a la realidad, porque de lo contrario se quedarían simplemente en lineamientos, en una normatividad que se descontextualiza. Cuando el gerente educativo se mete en el campo, se unta, digámoslo así, de la realidad, pues es más pertinente todo lo que pueda trabajar. Y en tercer lugar, añadiría yo, se requiere que estos gerentes educativos trabajen elementos tan importantes como el liderazgo, desde ellos mismos y desde sus instituciones, la formación de líderes, la potenciación del trabajo en equipo es importantísimo, sabiendo que estamos en una época donde manda el trabajo en red, las alianzas estratégicas, la conformación de equipos que unan sus esfuerzos. También tenemos indiscutiblemente el trabajo en torno al aprendizaje, organizaciones que aprenden teniendo en cuenta que las instituciones no son acabadas y que siempre los seres humanos hasta que morimos estamos aprendiendo. Y por último diría yo gestión del conocimiento, potenciar todos esos talentos, todas esas sinergias, todas esas capacidades que están escondidas en las mismas instituciones y que indiscutiblemente significan un potencial muy grande para la misma institución. Si esos talentos se ponen en escena, se conforman ruedas de aprendizaje donde todos aprendamos de todos, pues indiscutiblemente las instituciones pueden salir adelante. Yo pienso que más o menos esos son como los ámbitos desde los cuales la gerencia educativa puede trabajar por la calidad de la educación.
Muy bien, doctor. Una pregunta que tiene que ver con lo que acaba usted de hablar. ¿Existe la suficiente empatía, el suficiente nexo? ¿Hay enlace en lo que es la educación media básica, la educación secundaria y lo que son los programas en las universidades como para poder hablar de una calidad continuada? Bueno, ahorita afortunadamente se está trabajando en eso. Ya indiscutiblemente la integración, la articulación entre universidades e instituciones educativas de básica y media se está fortaleciendo y no puede ser otro el camino, porque se requiere trabajar mancomunadamente para poder fortalecer currículos que no sufran una ruptura, sino que haya una continuidad de la media a la educación superior. En ese sentido, hay que hacer un trabajo muy fuerte en las instituciones educativas de fortalecer mucho la media, lo que son los grados 10º y 11º. Hay que revisar mucho los currículos y fortalecer de acuerdo a la vocación de cada una de las instituciones por qué camino se va a ir y trabajar mucho en competencias laborales. Y indiscutiblemente pues hacer un fortalecimiento de la orientación vocacional para que en común con las universidades se puedan estructurar esos currículos que ya los hay, lo que por ejemplo llamamos ciclos propedéuticos, donde hay instituciones educativas que ya están trabajando parte del componente de formación que está incluido en lo que ofrecen las universidades y que al llegar a las universidades estas reconocen esos estudios que han hecho los estudiantes y les otorgan unos créditos y les permiten entrar un poco más adelante de lo que deberían empezar. Entonces yo pienso, doctor James, que indiscutiblemente tiene que ser un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, una alianza, una red entre universidades e instituciones educativas para lograr las metas y poder fortalecer esa articulación entre la educación media y la educación superior. De acuerdo a esta pregunta, surge otra pregunta. ¿Usted considera, doctor Rivera, que la educación actual está respondiendo a las necesidades verdaderas y significativas de la sociedad actual? Pues hay casos en que, hay contextos en los que sí está respondiendo. Hay contextos, entidades territoriales, Manizales es una que ha estado trabajando en diagnósticos permanentes, en diagnósticos contextualizados que permitan recoger las necesidades, las expectativas, los intereses de las comunidades educativas y que de esta manera la política educativa, los programas, los planes de gobierno puedan en realidad responder a las necesidades y expectativas de la comunidad. Yo pienso que el trabajar conjuntamente y volveríamos a lo que decía anteriormente, de meterse allá, de no hacer política, de no hacer programas desde los escritorios, sino metidos en contexto, pues fortalece el hecho de que la educación realmente responda a esas necesidades y expectativas de las comunidades educativas. Por otro lado, pienso yo que esos diagnósticos no pueden ser muy espaciados, sino que tienen que ser diagnósticos actualizados permanentemente para poder que haya una mejora continua. Y ahí hay otro elemento importante, y es el trabajar con la mejora continua indiscutiblemente. Hay que estar planificando, ejecutando, verificando, evaluando lo que se hace y haciendo planes de mejora. Entonces yo pienso que las entidades gubernamentales y todos los líderes educativos deben trabajar permanentemente con ese ciclo de la mejora para poder detectar cuándo no se está correspondiendo a lo que se necesita. Finalmente digo yo, ¿qué se gana una Secretaría de Educación, un rector, el gobierno, si simplemente se dedica a generar normas, a generar lineamientos,
pero estos no tienen impacto social. El daño es muy grande. Ellos mismos quedan en imagen y en funcionalidad atrás, y las entidades y las comunidades educativas pues también se atrasan. Saliéndonos un tanto del contexto, y esta pregunta pues es para significarle a usted la experiencia que tiene como pedagogo, no solamente en secundaria, sino también en la Universidad Católica de Manizales, y es la siguiente. Hace más o menos 10 años se implementó un modelo que en su momento fue muy bueno, como lo es el de la Escuela Activa Urbana. Incluso aquí algunos colegios pues tuvieron a la Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería como piloto, y la verdad es que quiero decir, en esa época pues fue un modelo muy espectacular. ¿Usted considera que ese modelo está en declive, que ese modelo está estancado, que fue de pronto un ensayo que se hizo dentro de tantos ensayos que se han hecho a través de la historia educativa aquí en el país, o quizás de pronto puede llegar a proyectarse contando con el auxilio de una fundación como la Luker? Bueno, modelo Escuela Activa Urbana realmente es un modelo con mucha fuerza, con mucha potencia, que cada día cobra más adeptos y se proyecta más en el ámbito local, nacional e internacional. Es un modelo que viene a contribuir en Manizales a una necesidad grandísima, y es la superación de los enfoques tradicionales de educación, en los cuales el estudiante estaba ahí quieto, pasivo, solamente siendo receptor, y pasa a ser el protagonista de su aprendizaje. Escuela Activa Urbana, recordemos que tiene unas características muy importantes: el trabajo en equipo, el trabajo con guías de interaprendizaje. Entonces me parece que es un modelo con mucha fundamentación epistemológica, conceptual y metodológica, que está siendo trabajado inclusive en muchos otros contextos, por ejemplo Centroamérica. Indiscutiblemente pues tenemos que seguir dándole fuerza, y gracias a Dios tenemos a la Fundación Luker y Empresarios por la Educación, que está respaldando esta experiencia tan exitosa, y tenemos que agradecerles a ellos y a las instituciones que lo están haciendo también con el modelo. Bien, doctor Jorge Eliezer, vamos entonces a un pequeño corte de comerciales y continuamos con este tema que es bastante importante, de sumo interés para toda nuestra teleaudiencia. Doctor Rivera, ¿cómo estamos comparativamente con el plano suramericano y quizás de pronto en toda América en cuanto a la calidad en la educación aquí en Colombia? Bueno, pues Colombia es un país que está ingresando poco a poco en unos niveles crecientes de calidad educativa, y que en el último tiempo ha tomado con mucha seriedad y con mucha proyección el trabajo en torno a los sistemas de gestión de calidad, amarrados a las mismas secretarías de educación, el mismo ministerio y las instituciones educativas. Es indiscutible que hay que trabajar mucho estos modelos, no tanto por responder a una moda o responder a un proceso de certificación, sino para que en realidad impacten la cultura y logremos de esta manera tener instituciones eficaces, eficientes y efectivas. El trabajar con elementos de la calidad pues permite fortalecer permanentemente la gestión en cada una de las áreas en las que trabajan las instituciones educativas. Colombia viene trabajando con mucha fuerza el modelo ISO, también el modelo FQM, y trabaja otros modelos internacionales ya con menor fuerza, pero indiscutiblemente es un tema que viene cobrando auge permanentemente. Podríamos decir que en Latinoamérica en este momento estamos más o menos en un nivel medio. Hay países como Chile, como Brasil,
como México, que también vienen trabajando con mucha fuerza. Yo diría que llevan un poquito más la delantera a nuestro país. Bien, doctor. Una de las entidades confiables con que cuenta la educación actualmente aquí en Colombia es el ICFES. ¿Considera usted que las pruebas ICFES muestran el verdadero perfil de la calidad en Colombia? ¿Cree usted que esta herramienta que se tiene por parte del gobierno muestra cómo están los educadores y los educandos dentro del panorama educativo colombiano? Pues son pruebas que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior pues viene trabajando y fortaleciendo en esa parte de la pertinencia a lo que se debe trabajar en cuanto a estándares, competencias, en la formación de los estudiantes. Indiscutiblemente son unos indicadores muy importantes de calidad que las instituciones educativas deben tener en cuenta y con base en las cuales deben resignificar y reformar esos currículos de tal manera que se pueda responder a un desarrollo integral de los estudiantes. Recordemos que son estándares que miden desarrollo humano integral, y en el desarrollo humano integral hay unas dimensiones que hay que tener en cuenta, una dimensión biológica, una dimensión social, una dimensión cultural, una dimensión intelectual, que las pruebas indiscutiblemente están trabajando y que de una manera u otra las instituciones educativas tienen que amarrar a sus currículos y a sus planes permanentemente. Hoy estamos en sala de prensa tratando un tema muy importante como lo es la calidad en la educación, y por eso hemos traído a un personaje que está bastante versado en ese tema. Se me ocurre otra pregunta, doctor Rivera, y es lo que tiene que ver con el aspecto actitudinal de los jóvenes hoy en día, y que además también tiene que ver con la calidad en la educación. En esta etapa de drogadicción, de alcoholismo, de tantas situaciones adversas por las cuales están atravesando los jóvenes hoy en día, ese manual de convivencia de cada colegio, y lo pregunto porque usted juega papel protagónico en la elaboración de los manuales de convivencia como líder de la calidad, estos manuales de convivencia de los colegios deberían ser más flexibles, de pronto deberían ser más verticales para que haya un buen comportamiento de los jóvenes dentro de cada institución. Pues son elementos, son estrategias del sistema educativo colombiano para fortalecer la formación de niños y jóvenes. Hay que asumir con mucha seriedad la elaboración de estos manuales y atender a esas dimensiones que mencionaba anteriormente del desarrollo humano, para lograr verdaderamente satisfacer esas necesidades, esas expectativas en la formación de los jóvenes. Sobre si deben ser flexibles o si deben ser tomados muy estrictamente, yo pienso que en el trabajo con estos manuales se requiere una pedagogía del amor, una pedagogía de acompañamiento, una pedagogía de la comprensión, de la tutoría permanente hacia los estudiantes. Bien lo decía hace poco Julián de Subiría desde la Fundación Alberto Merani, que la educación, la misión de la educación es acompañar a esos estudiantes, es otorgarles esa formación en valores, que debe ser lo más fundamental, inclusive que el mismo conocimiento. El conocimiento es importante, pero en estos momentos las necesidades mayores de la juventud y de la niñez están en ese acompañamiento y en esa formación en valores, en esa guianza que muchas veces no tienen desde sus hogares, en ese acompañamiento, en ese tratar de entender lo que en realidad los jóvenes necesitan, y yo pienso que ahí se deben centrar mucho esos manuales de convivencia. Deben ser trabajados desde una pedagogía muy humana, donde se dignifique la calidad humana de los estudiantes y donde todos en verdad contribuyamos como a la consolidación de una comunidad educativa que
que cumpla con esa formación que requieren niños y jóvenes. Usted toca un aspecto muy importante y es el aspecto de acompañamiento que se debe tener hacia los jóvenes. Primero que todo, el aspecto actitudinal para ellos es muy importante. Pero entonces surge mi pregunta también al tenor de esto. ¿Qué es para usted más importante? ¿El aspecto actitudinal, el aspecto conductual o el aspecto cognitivo de cada uno de ellos? Porque si se deja a un lado el aspecto cognitivo, seguramente que la academia no va a estar en sumo grado. Doctor James, yo pienso que se deben trabajar equitativamente. Lo que pasa es que yo sí le digo que las instituciones educativas y el sistema educativo colombiano se ha centrado más en la parte de conocimientos, ¿sí? Olvidando un poco esas otras dimensiones. La dimensión cognitiva es muy importante, pero indiscutiblemente necesitamos trabajar muchísimo esa parte intelectual, esa parte emocional, esa parte actitudinal, y eso indiscutiblemente se hace mediante un acompañamiento permanente a niños y jóvenes. Es más, hoy día se dice que el conocimiento tenemos muchas fuentes donde lo podemos encontrar, en el internet, en las bibliotecas, con los mismos pares, pero esos procesos de formación en valores difícilmente los encontramos en cualquier parte, y ahí la escuela tiene una responsabilidad muy grande frente a esa necesidad que tienen niños y jóvenes. Muy bien, doctor Jorge Rivera, por estas apreciaciones que usted ha hecho en torno a la calidad de la educación, el tema que pusimos hoy sobre el tapete aquí en Sala de Prensa. Importantes las conclusiones que usted ha sacado en torno a esta misma y además también del aspecto conductual de los jóvenes hoy en día. Para nosotros, sinceramente, es motivo de mucho placer haberlo tenido hoy acá. Y a ustedes, pues los estamos invitando muy cordialmente para que estén con nosotros en nuevas emisiones de Sala de Prensa a través de Telecafé. Muchísimas gracias y que estén muy bien.